porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Un buen día y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este repaso de la lección de escuela sabática para este día sábado 19 de septiembre de este año 2020. La lección para este día se titula Un mensaje que vale la pena compartir. El versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, los versos 6 y 7 que dicen: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias por este nuevo sábado que usted nos ha concedido, le damos gracias por las bendiciones que usted nos dio a través de toda esta semana que ya hoy está culminando. Le damos gracias por cada una de las diferentes maneras en las que usted nos protegió, las diferentes maneras en las que usted tuvo misericordia para con nosotros. Y ahora que estamos aquí, Señor, le queremos dar gracias por esta reunión donde virtualmente podemos reunirnos hijos e hijas suyos, Señor, para adorar su nombre, reconocerlo como nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Sustentador. Ahora que vamos a estudiar su palabra, como siempre le pedimos que su Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nos capacite para poder captar, asimilar y aplicar a nuestras vidas la maravillosa verdad que su palabra hoy nos quiere enseñar. Permita que esto sea de beneficio y de bendición para cada uno de nosotros y para todos aquellos que más adelante entren en contacto con nosotros, que ya poseeremos este conocimiento. Acompáñenos en la siguiente presentación en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como saben, ya hoy vamos por la lección número 12 de 13, o sea que ya el próximo sábado estaremos entrando en lo que es la última lección para este folleto de este trimestre que se tituló Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Para los que estudiaron la lección se van a dar cuenta que la lección de esta semana se enfocó en el libro de Apocalipsis. Ahora, uno de los libros más controversiales o más polémicos o más quemados, podría decir un buen dominicano, de la Biblia siempre ha sido el libro de Apocalipsis, ya que a pesar de tener alrededor de 21 o 22 capítulos, la mayoría de las personas se enfocan solo en una pequeña porción del libro que tiene que ver con lo de las bestias y los cuernos y demás. Los cuernos están en Daniel, pero en Apocalipsis salen las bestias y demás. Entonces, en Daniel también salen, pero en Apocalipsis esa porción de las bestias y de la zoología profética es la que se lleva en la mayoría de las presentaciones de Apocalipsis casi toda la atención y casi todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo controversial vende. Entonces, ¿qué sucede?
En el día de hoy tenemos que hablar de Apocalipsis, principalmente Apocalipsis capítulo número 14. Y no solamente Apocalipsis 14, sino Apocalipsis 14, 6 y 7, en lo que mucha gente dice se basa la mayoría del mensaje del fin del mundo, la mayoría del mensaje adventista, la mayoría de lo que se podría llamar el mensaje del tercer ángel. Lo que es el mensaje del tercer ángel. ¿Qué sucede con nosotros ahora? En el día de hoy necesitamos ver el 1% de todo el contenido que este tema abarca, porque no es verdad, no es cierto, ni va a pasar que en los, pocos minutos que tenemos para esta lección podamos compartir todos los detalles de este tema. Dicho sea de paso, aquí en La Voz del Consolador, el pastor Portes empezó a predicar de Apocalipsis, finales del 2017, y todavía es el día que, ahora cuando hago la matemática, porque a mí me tocó grabar todos los sermones, fueron no menos de 350, casi 500 sermones de puro Apocalipsis. Porque hacíamos como 20 campañas por año, a 8, 10 sermones por campaña, y él predicó de Apocalipsis por casi 3 años. O sea que sermones de Apocalipsis, solo aquí en La Voz del Consolador, hay un montón. Si usted busca Apocalipsis, un refugio para la familia, aquí en este canal donde se está viendo todo esto, no creo que lo que queda del año le dé para ver todos los sermones. Así que hay mucho que ver en este tema, hay mucho que estudiar, pero en el día de hoy solamente tenemos suficiente tiempo para resaltar ciertos puntos claves, fundamentales y básicos, pero de manera primordial, que nos ayudarán a comprender, a ver, a tener el enfoque correcto en lo que respecta el tema del Apocalipsis, principalmente lo que tiene que ver con Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, el famoso mensaje del tercer ángel. ¿Por qué es todo esto importante? Porque, y esto es todavía la introducción, ahora vamos a entrar al tema. Y como siempre, tenga sus materiales para escribir cercanos, porque hay varios versículos que me gustaría compartir. Y encima de eso, algunas fechas. Pero, ¿por qué es todo esto importante? Porque empecemos primero con el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesús habla con sus discípulos, habla acerca de las señales del tiempo del fin y le dice muchas cosas de lo que va a pasar en el mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando usted lee Juan capítulo 16, versículo 33, mire lo que dice la Biblia. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si le damos más para atrás, dice Jesús en el versículo 32, he aquí la hora viene y ha venido en las que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué son estas palabras importantes? Porque cuando leemos el libro de Apocalipsis, cuando vemos los mensajes proféticos que Dios nos da, es necesario que entendamos que a Dios no le interesa asustar a los seres humanos. Dios no tiene intención de meterle miedo al ser humano para que el ser humano obedezca a Dios por miedo. Dios siempre ha dicho en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios siempre ha querido, desde el jardín del Edén hasta el día de hoy, que la relación entre usted y Dios sea una de mutuo deseo. Me explico. Que usted quiera relacionarse con Dios, ya que Dios quiere relacionarse con usted. Así como Él le permitió a Adán y Eva que tuvieran una vía de escape al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, usted y yo, que Dios también nos sigue dando la capacidad de elegir libremente,
Dios dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero si no me quieres amar, si no me quieres conocer, si no quieres pasar tiempo conmigo, pues entonces estás libre para irte a otro sitio, con otro maestro, con otra persona. Dios siempre ha querido que la relación Dios-ser humano sea una de elección voluntaria de parte del ser humano que quiere, interesado él en conocer a Dios, relacionarse con, o ella, relacionarse con Dios y conocer mejor a Dios. No por miedo, no por buscar un beneficio propio, así tipo mercenario de que, si hago esto, Dios me va a dar aquello. No, sino porque verdaderamente está agradecido o agradecida por lo que Dios ha hecho. Realmente reconoce, el ser humano reconoce su pequeñez en esto, en todo el universo, y reconoce la necesidad de un Dios salvador, de un Dios sustentador y de un Dios que le da propósito, sentido, significado y razón de ser a la vida del ser humano. Cuando el ser humano se acerca a Dios en esos parámetros, entonces la relación con Dios se convierte en una que produce amor, y ese amor hacia Dios entonces lleva a que por amor el ser humano obedezca, siga, respete los principios, los mandamientos establecidos por Dios. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el libro de Apocalipsis? Empezamos con Juan 16:33, donde Jesús dice que Él a los discípulos les avisó las cosas antes que ocurrieran para que en Jesús tuvieran paz. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, no venceré, yo he vencido al mundo. Cuando los discípulos escuchan esto, cuando los discípulos ya entonces ven que todo lo que Jesús dijo se cumplió, la fe, la confianza, el verdadero poder que Dios puso en ellos se desarrolló de tal manera que no importa que lo llevaran a la muerte, ellos confiaban en que todo lo que Jesús les había dicho iba a suceder, porque la mayor parte de lo que Jesús dijo se había cumplido en sus vidas, y lo que faltaba por cumplirse ellos decían va a pasar. Así que no importa que los crucificaron, no importa que algunos los quemaron vivos, no importa lo que le hicieron, ellos siempre se mantuvieron firmes en su confianza de Jesús y de Dios, porque ellos confiaron en lo que Dios escribió en su santa palabra. En el día de hoy, aquí empezamos entonces la lección, usted y yo necesitamos tomar una decisión. La primera parte de esta lección, o el primer punto que tenemos que resaltar para luego entrar en Apocalipsis 14 es, número 1, ningún ser humano posee toda la información. Por tal razón, el ser humano está operando, usted y yo estamos operando con información limitada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted y yo tomamos decisiones basado en la información que tenemos a la mano, pero ningún ser humano en ningún momento tiene toda la información en la mano. ¿Me explico? Usted conoce una persona y usted solamente va a conocer de esa persona lo que esa persona le permite a usted que usted conozca de ella, lo que esa persona le demuestra a usted. Por ejemplo, estaba viendo podría decirse una entrevista, estaba viendo una clase, lo voy a poner así, clase, con una muchacha europea que por razones de que le gustó, le llamó la atención y demás, dejó dejarse un tipo de trenza que usan los miembros de una religión que se llaman Rastafari. Esta trenza que usan, en inglés le llaman dreadlocks. A ella le gustó que no había que darle mucho mantenimiento y demás, y se lo hizo. Pero ¿qué pasó? Ella misma dijo, no me gustó, dice ella, que la gente cuando me vio a mí con ese tipo de arreglo de pelo,
asumieron que yo tenía ciertos tipos de características simplemente por el pelo que yo tenía. Y me trataban como si yo fuera ese tipo de persona, cuando en realidad yo no tengo nada que ver con eso. Y solamente me gustaba cómo se veía el tipo de pelo. Así que ella decidió entonces quitarse todo eso, dejarse el pelo normal. Y ya entonces pues la actitud de las personas hacia ella cambió, dijo ella. ¿Qué sucede entonces? Usted y yo operamos con información limitada. Lo que sabemos de la otra persona no es lo que está en el corazón, sino lo que la persona o nos dice o hace, y nosotros percibimos muy poquito, y con eso poquito de que percibimos es que decidimos entonces actuar. Por eso Dios dice en el libro de Primera de Samuel capítulo 16 que cuando Samuel quería ver cuál de los hijos de Isaí iba a ser el rey de Israel, Dios le dijo a Samuel, no te fijes, leámoslo, 1 Samuel capítulo 16 versículos 6 y 7. 1 Samuel capítulo 16, 6 y 7. Y perdone que ahora le dé un poco rápido porque tenemos que llegar a Apocalipsis 14, pero estamos poniendo la base de todo el estudio. 1 Samuel capítulo 16, versículo 17, 6 y 17, 6 y 7 dice, entonces, cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mire usted lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. ¿Qué estamos presentando? Estamos poniendo la base diciendo de que para entender mejor lo de Apocalipsis tenemos que empezar con la premisa de que el ser humano tiene información limitada. Y al tener información limitada, no está capacitado o capacitada para tomar decisiones 100% certeras. Entonces, ¿qué sucede? Estamos diciendo que Dios opera a otro nivel. Dios opera con otro tipo de información a la que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios, a diferencia de nosotros, tiene información ilimitada. En primera instancia, Él conoce, Él mira lo que está dentro del corazón de las personas. Mira lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y responde el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo, Jehová. ¿Por qué es esto importante? Porque entonces necesitamos saber que este Dios que nosotros conocemos, este Dios que nosotros decimos adorar, nos ha dado la Biblia, nos ha dado su santa palabra para, como dice el libro de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, para que aprendamos. Leamos 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. 2 de Timoteo. Ya yo sé que la que escriben los versículos lo pusieron, pero yo tengo que aquí de manera manual encontrar el versículo. Dice 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué es esto importante? Y aquí cerramos este punto para entrar en el siguiente. ¿Por qué es esto importante? Porque quien decide hacer de la Biblia su guía y maestra, quien decide seguir las enseñanzas de Dios que están registradas aquí en la Biblia, quien decide vivir bajo los principios enseñados por Dios en su palabra, entonces está de manera directa utilizando
la información ilimitada que tiene Dios, la cual llegó a una conclusión. Y usted no tiene que ver todo el proceso, solamente tiene que tomar el fruto. Me explico. Así como en un árbol de mangos, digamos, usted ya tiene la elección de tomar el mango cuando está madurito, sin haber sembrado el árbol, sin haber esperado que el árbol creciera, sin saber cómo funcionan las moléculas y las células y que agarre el agua y que la fotosíntesis y que la clorofila y que demás. No, sin saber nada de eso, usted puede disfrutar del mango simplemente viniendo al árbol de mangos, agarrando su mango ya cuando está maduro en el árbol, no cuando usted lo maduró con carburo en otro lado, no. Cuando usted se maduró en el árbol y usted lo agarra y lo quita del árbol y se come el mango, bueno y todo cosa, que creció, se desarrolló y se produjo en ese árbol, sin usted saber nada de botánica, nada de clorofila, nada de química orgánica, nada de eso. Y usted disfruta su mango. La Biblia, mi querido hermano y mi querida hermana, es el mango. Jesús dice que Él es la vid verdadera. Él produce todo, crea todo el medio ambiente, tiene toda la química, ciencia y demás, que se la sabe al punto que nos crearon a nosotros. Y ahora nada más nos dice, disfruta del fruto. No hay que cuestionar. Usted puede averiguar y complicarse la vida, pero sea sabio. Aproveche el tiempo para hacer el bien y para hacer otra cosa y no complicándose la vida. El punto es, la Biblia es útil para enseñar y para redarguir, para instruir, etc. Para preparar, dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios entonces, y este es un punto muy interesante, se lo voy a explicar con esto. Mire usted el libro de, el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo número 12, sí. Capítulo 12, versículo 13. Recuerde que tenemos que llegar, ya se me está acabando el tiempo. Tenemos que llegar a Apocalipsis capítulo 14. Estamos poniendo la mesa, estamos diciendo que, número 1, Jesús nos ha explicado, nos ha enseñado, nos ha dado, Dios nos ha dado y Jesús nos han dado la Biblia, y el Espíritu Santo opera a través de la Biblia para dejarnos saber que en primera instancia Dios sabe lo que va a pasar, y ese es el punto que sigue a continuación. Pero en primera instancia, que el ser humano necesita reconocer lo limitada que es la información que posee cuando se vale de su propia inteligencia, fuerzas y conocimiento. Me explico, no es verdad que en 80 años, 90, 100 años de vida que tenga un ser humano le dé suficiente tiempo para comprender con lujo de detalle todas las ciencias que se han venido desarrollando en este mundo por los 6.000, 7.000 años de edad que tenga la Tierra. Por tal razón, el ser humano necesita, y eso fue lo que estamos diciendo, necesita valerse de un árbol de conocimiento donde el ser humano pueda ir a buscar el mango proverbial el mango que dijimos, y disfrutar de todo el trabajo que se hizo antes de que naciera el mango. Porque el ser humano no tiene la capacidad de crear el árbol, de crear la ciencia y todo que genere toda esa maquinaria biológica para producir el mango, pero sí puede disfrutar del mango. Y no sé por qué sigo con lo de los mangos, pero ¿por qué es importante la Biblia? Porque, mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este. El final de todo, Salomón dice al final, el final de todo lo oído es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Piense por un momento. Salomón, Dios le dio sabiduría sobrenatural. Y a pesar de los pecados, Salomón dijo, Dios no me la quitó. Número 1. Número 2. Salomón era rey. Y como rey tenía el poder para dar y quitar vida. Por eso él podía dar una orden como la de corten al niño por la mitad. Número 1, número 2 y número 3. Salomón en el libro de Eclesiastés dice bien claro que todo lo que sus ojos desearon, él lo tuvo. Al punto que tuvo 300 reinas y 700 concubinas. Tuvo 1000 mujeres. Cuando usted lee en los libros de crónicas, de reyes, se da cuenta que solamente de oro le entregaban a Salomón cada año más de 600 talentos de oro. Y si usted busca en Google o en la parte de atrás de su Biblia, se va a dar cuenta que un talento equivale a varios kilogramos. A él le daban en tributo más de 600 talentos o miles de kilogramos de oro. Así que él tenía poder absoluto, sabiduría, podría decirse casi absoluta, tenía dineros hasta al punto que él hacía los escudos de sus guardianes eran de oro puro. El tipo, dice la Biblia que en el tiempo de Salomón él tenía tanto oro que la plata no tenía valor. Entonces, ¿qué pasaba? El tipo vivió en exceso en todos los sentidos. Y al final de sus días, a la conclusión que él llega, después de haber caminado por todos los caminos por los cuales los seres humanos se matan, o atrás del dinero, o atrás del poder, o atrás de las mujeres, o del apetito, del sexo, lo que fuera. Usted mira, la vida del ser humano se rige por esas tres cosas. O quiere dinero, o quiere poder, o quiere una vida sexual desenfrenada. Entonces, ¿qué pasa? Después de haber hecho las tres cosas hasta lo más no poder, de haber tenido dinero sin compasión, de haber tenido poder y fama y lo que fuere, que los reyes de otro lado venían a verlo a él, hasta la reina de Saba de África tuvo que hacer todo el viaje solamente para ver si era verdad que ese tipo existía. Después de haber tenido una vida tan exageradamente excepcional, dice él, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios o respeta a Dios, sigue a Dios, hazle caso a Dios y guarda sus mandamientos. Y con esto cierro este punto porque se me llevó la mitad de la lección. ¿Cómo es posible que el mejor consejo que te puede dar al final de su vida el hombre más rico, más fuerte, más poderoso y más sabio del mundo es teme a Dios, respeta a Dios y guarda su mandamiento? ¿Qué implica eso? Y aquí empezamos a entrar al Apocalipsis. El ser humano, como no conoce el futuro, no sabe cuál es el final del camino y si vale la pena seguir transitando por ahí. Por eso la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Salomón, que transitó por todos los caminos que los hombres y las mujeres desean. Todas las mujeres quieren ser ricas, todas las mujeres quieren tener poder absoluto, todos los hombres quieren ser ricos, todos los hombres quieren tener poder absoluto, todos nosotros queremos tener sabiduría sin límite, todos queremos eso. Pero él dice, muy bien, tú puedes querer todo eso, pero al principio lo más importante es, lo que es el todo de una persona, es respetar, temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que va a pasar antes de que ocurra. Y te da en la palabra de Dios los principios o las direcciones para que el mal no te caiga si sigues por ese camino. Me explico. Cuando usted lee en la Biblia que en el libro de Isaías capítulo 44, versículo 28, Dios hace una profecía, y leámoslo para que no digan que me lo estoy inventando. Isaías capítulo 44,
versículo 28. Dios habla a través del profeta Isaías, que vivió en el reinado del rey Ezequías y a quien después Manasés mató. Y Manasés mató a Isaías, al profeta Isaías. Dice en el libro de Isaías capítulo 44, versículo 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificado, y al templo serás fundado. Usted lee eso y dice: sí, está hablando de Ciro, el rey de Persia, que en el año 538 antes de Cristo dio el decreto para que se reconstruyera el templo y Jerusalén. Y usted lo dice muy fácil, pero espérese. Isaías, Dios le da esta profecía en el reinado de Ezequías y de Manasés. Espérese. Cuando usted hace un pequeño estudio, se da cuenta de que el profeta Isaías, los arqueólogos dicen, murió al final cuando Manasés era rey, y Manasés fue rey alrededor del 642 a.C. Y el decreto para reconstruir Jerusalén lo dio Ciro en el 538. Entonces, cuando usted averigua la matemática y dice: ven acá, cuando yo se le quito 538 a 600, Dios le avisó al pueblo de Israel que un rey de Persia, que un rey llamado Ciro iba a dar el decreto para reconstruir Jerusalén. Más de 100 años antes de que Ciro saliera en escena. Cuando usted busca después en el libro de Daniel, y ya aquí entonces tengo que ir un poco más rápido, usted busca en el libro de Daniel capítulo número 6 y demás. Cuando usted lee Daniel, déjeme ver, Daniel capítulo 8. Usted lee Daniel capítulo 8 y ve la profecía del carnero y del otro que tiene el cuerno y entonces que viene y se le rompe en 4 y que sé yo qué. Cuando usted lee todo eso, usted que lo está leyendo ahora se da cuenta que obvio está hablando de Alejandro el Magno y cómo su reino fue dividido en 4. Pero espérese, Dios le está diciendo todo esto, hasta le dice el rey de Grecia, dice Daniel capítulo 8 versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Así a la clara. Pero espérese, Daniel vivió hasta el reinado del rey Darío de Persia. Alejandro Magno nació, mira para allá, nació Alejandro 200 años después de que Dios le dijo esto a Daniel. Más de 200 años antes, Dios se lo dijo a Daniel que de Grecia saldría un rey que conquistaría todo, pero que después su reino se lo iban a dividir en 4. Y sí pasó, porque el reino de Alejandro el Magno lo dividieron entre Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted lee la Biblia, cuando usted estudia toda esta evidencia, se da cuenta que al seguir lo que Dios estipula en su palabra, lo que Dios enseña en su palabra, el final está asegurado porque Dios ya vio todas las variables, porque Él tiene información ilimitada. Y al tener la información ilimitada, Él entonces te puede decir: vete por ahí, porque por ahí es donde tú vas a conseguir el mejor resultado. Entonces, ¿qué pasa? Si no me lo creen, díganselo a los hombres que se pusieron a estar neciando con mujeres y ahora entonces tienen hijos por todos los lados y tienen que estar pagándole a cada una por cada hijo, y los pobres ahora están quebrados porque, por lo menos aquí en Estados Unidos, child support ain't cheap. Entonces, ¿qué pasa? Como se pusieron a estar neciando, o se pusieron a estar, ¿me entiendes?, teniendo hijos por aquí, por allá, por allá, por allá. Aquí en Estados Unidos los pobrecitos están colgados todo el tiempo porque tienen que pagar mucho dinero para mantener a esta señora, y el gobierno entonces le da fuerte a esos tipos. Entonces, ¿qué pasa? Y Dios dice: si vas a tener hijos, ten hijos con tu esposa. Y eso te por lo menos te elimina el problema de los child support. El divorcio es otro negocio, pero, ¿me entiendes? Si no me creen, lean Proverbios 19:28, que dice que la mujer buena es herencia de Jehová. Hasta Dios te ayuda en ese punto, pero hoy no estamos hablando de eso. El punto es este.
Cuando llegamos entonces al libro de Apocalipsis, tenemos que empezar a leer Apocalipsis sabiendo que lo que estamos leyendo es una carta de amor de Dios hacia nosotros, donde Dios está hablando del futuro para que nosotros entonces tengamos paz en Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y al entonces nosotros entrar en este conocimiento, no es para que nos asustemos, porque si usted se da cuenta, el porcentaje del libro de Apocalipsis que tiene que ver con lo de las bestias, lo del miedo y lo del es muy poco comparado con lo que tiene que ver con Dios intercediendo, abogando, peleando, involucrado en los asuntos de los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a Apocalipsis capítulo 14, lo que fue nuestro versículo de memoria. Y ya tengo que ir aterrizando y cerrando este negocio porque me queda poco tiempo. Llegamos a Apocalipsis capítulo 14. En el libro de Apocalipsis capítulo 14 llega el tercer ángel que dice que, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ok. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué dice adorad a aquel que hizo? Querido hermano, querida hermana, todo el problema de hoy en día y de siempre, desde Adán y Eva hasta ahora, es un problema de adoración. ¿En qué sentido? No estoy hablando de un culto, ni estoy hablando de ir a un templo o una iglesia, lo que fuere. El problema está en a quién usted adora, porque quien usted adora es quien te enseña cómo vivir. Repito, el problema siempre ha sido, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, un problema de adoración. Y quien usted adora, a quien usted sigue, las enseñanzas que usted sigue, quien te enseña cómo vivir, entonces determinará cuál va a ser tu futuro, cuál va a ser tu final. ¿Por qué es esto importante? Porque Dios siempre pone en el centro, en el centro de toda esta discusión, que Él es el creador. Dice aquí, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando una criatura sabe y reconoce que Dios es el creador, automáticamente tiene que tomar una decisión. O aceptar la voluntad del creador que sabe por qué creó, o ir en contra, de una manera rebelde, en contra del creador. Pero si no sabemos que Dios es el creador, eso va por ustedes lo que dicen que la evolución es de verdad. Si no aceptamos a Dios como nuestro creador, entonces no tenemos, número uno, temor a Dios, porque Dios es un mito, según diría una gente así atea. No tendremos ningún tipo de respeto a las enseñanzas de Dios, porque no hay una verdad absoluta. Todas las verdades son relativas y personales. Lo que es tu verdad no es mi verdad. Y así se van. Y esto se lo digo porque esto es lo que existe en el mundo de hoy. Al no reconocer a Dios como el creador, ya entonces estamos entrando en un terreno similar al de Adán y Eva en el huerto del Edén con el árbol del bien y del mal. Un terreno en el cual otro personaje, otra entidad nos enseña y nos lleva por un camino que al final es camino de muerte, pero nos hace pensar que nosotros sabemos, aunque en realidad lo que tenemos es una infinitésima cantidad de información. Infinitésima es pequeñita. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted lee el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo, creo que el 17, pero déjeme se lo verifico. Éxodo capítulo 20, versículo número 8 y 9. Y 10, 8, 9, 10 y 11. Habla acerca de acuérdate del día de reposo para santificarlo, del sábado.
Y entra entonces en el versículo 11 y dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Ahora entonces en Apocalipsis el ángel empieza hablando, diciendo la misma cosa. Adorar a aquel que hizo el cielo, el mar y toda la cosa que en ellos hay. La tierra, el cielo, el mar y toda la cosa que en ellos hay. ¿Por qué es esto importante? Porque, como dice la lección, al separarnos de Dios, el pecado ha hecho que surjan seres humanos que quieran asumir el lugar de Dios y enseñarnos lo que la Biblia llama mandamientos de hombres, que no están basados en la palabra de Dios, porque si estuvieran basados en la palabra de Dios, ya no fueran mandamientos de hombres, sino mandamientos de Dios. Pero ellos entonces se inventan su propia manera de adoración, se inventan sus propios mandamientos, se inventan su propio culto, se inventan su propia versión de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que entonces dice que estas personas, dice en el versículo 8, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. ¿Qué tiene que ver esto lo de Babilonia? Ok. Babilonia es hija o tiene mucho que ver con la Torre de Babel. Me explico. Babilonia se caracterizó por ser una mezcla de muchas culturas y de muchas creencias extrañas que después entonces se quisieron poner como el verdadero culto. Recuerden que en la Torre de Babel fue cuando Dios mezcló la lengua, por eso Babel significa confusión. Ahora entonces sale lo que en la Biblia se llama la Gran Babilonia, que la cual toma y mezcla muchas cosas y confunde el asunto para entonces crear una nueva versión de Dios, un Dios basado no en lo que dice la Biblia, sino en lo que dice la tradición o las personas que tienen la autoridad para cambiar la Biblia. Quita a Dios, se pone al hombre como centro de quien decide lo que es y no es, y entonces deja de darle honor a Dios como el creador. Y como lo sabemos, porque sustituye al día que Dios instauró y bendijo. ¿Cómo sabemos que lo bendijo? Vayamos al libro de Génesis, capítulo número 1. Génesis, capítulo número 1, Génesis capítulo número 2, versículos números 1 al 3. Dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la creación que había hecho. Cuando usted lee entonces Éxodo capítulo 20, versículos 8, 9, 10 y 11, se da cuenta que el sábado es principal porque el sábado es la muestra, es el sello de la creación, donde reconocemos que el creador, que el maestro, que el sustentador es Dios. ¿Por qué tiene esto que ver con Apocalipsis? ¿Qué tiene esto que ver con la lección? ¿Y qué tiene esto que ver con la conclusión a la cual tenemos que entrar ahora? Muy bien. Cuando reconocemos, número 1, que el sábado es el día de Dios, cuando reconocemos, número 2, que Dios es nuestro creador, entonces necesitamos tomar una decisión. O seguimos las enseñanzas de nuestro creador, o nos vamos en contra del creador. Si seguimos las enseñanzas del creador, este creador, en su santa palabra, la Biblia, nos ha dejado todo un sinnúmero de evidencia donde podemos ver de manera comprobable que Dios sabe lo que el futuro trae. Y como podemos ver que Dios puede ver el futuro, podemos confiar en que si seguimos lo que Dios nos presenta,
entonces nuestro seguro va a terminar bien, porque seguiremos a quien tiene toda la información a la mano y quién sabe cuál es el mejor camino. Sin embargo, si seguimos a otro maestro, no estaremos adorando al Creador, porque si usted mira, todo el punto de Satanás y del culto que él ha hecho es cambiar lo que dice la Biblia y alejar al ser humano de lo que dice la palabra de Dios, al punto que ya ni citan la Biblia, ya no mencionan la Biblia, todo se basa en lo que dice o el pastor o el obispo o el reverendo, quien usted le quiera llamar. ¿Qué pasa entonces? Solamente cuando una persona decide acercarse a la palabra de Dios, empieza entonces a descubrir cuál es la voluntad de Dios para la vida de esa persona. Cuando descubre cuál es la voluntad de Dios para la vida de esa persona, la vida entonces toma significado. Y al reconocer a Dios como el creador, como el sustentador, como el dueño de todo, entonces, y aquí ya termino, porque ya sí se me acabó el tiempo, entonces sucede lo siguiente. Los eventos que vemos no lo toman por sorpresa ni causan ningún tipo de ansiedad, porque ya, como dice Juan capítulo 16, versículo 33, Cristo, Dios y el Espíritu Santo en su santa palabra nos han anunciado esto para que tengamos paz. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos. La Biblia dice que Cristo ya venció al mundo. La pregunta entonces es, y bueno, para que, como es que hay tanta cosa, te va a decir, tú saltaste muchos puntos, dejaste mucho. Voy a cerrar las 3 puertas que abrí, las voy a cerrar, que son los 3 puntos. Punto número 1. El ser humano opera con información limitada. Por tal razón no está capacitado para dar o hacer una decisión correcta. Sin embargo, Dios, que opera con información ilimitada, entonces Él le puede proporcionar al ser humano un consejo que está cargado de todo un conocimiento que el ser humano desconoce. Pero el ser humano que es sabio sigue ese consejo, esa dirección que Dios le da y disfruta de la dulzura, de la bendición que es recibir un resultado positivo como consecuencia de haber seguido lo que Dios dijo. Ese es el primer punto. Segundo punto. Cuando nosotros vemos lo que se llama la evidencia bíblica, nos damos cuenta de que Dios puede ver el futuro cientos de años antes que ocurran las cosas. Y como Dios puede hacer eso en la palabra de Dios, podemos ver que las profecías son una indicación de lo que va a ocurrir. Y Dios nos la da ¿para qué? Tercer punto. Nosotros tengamos paz en medio de la tormenta, tengamos paz en medio de la ansiedad que le llena el corazón a la mayoría de las personas, al punto que en esto que estamos pasando ahora hay personas que la ansiedad le ha dado tan fuerte que se han matado. Sin embargo, Dios nos da en su palabra suficiente prueba y evidencia para que confiemos en que todo lo que Él dice ya o se ha cumplido y se cumplirá. Esto siempre da vuelta en mi cabeza y es que si hay algo en lo que podemos apostar sabiendo que vamos a ganar, es en lo que dice la Biblia. Apostemos en que la Biblia tiene razón. Porque si basamos lo que nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que se inventan los seres humanos, estaremos entonces reconociendo a Dios como nuestro creador, nuestro maestro, nuestro salvador y nuestro sustentador. Cuando aceptemos eso, entonces la vida del cristiano se tornará en una bendición, en un gozo, en una delicia, porque usted ya no tendrá sobresalto, no tendrá miedo. Me gusta que la Biblia dice que en el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor del corazón. Pero el único amor que es perfecto es el amor que produce Dios, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces,
El libro de Apocalipsis no está hecho para que usted tenga miedo. El libro de Apocalipsis no está hecho para que un predicador lo use como un medio por el cual él asusta a su congregación hablándole de bestia y de cosas raras. No. Toda la Biblia, incluyendo el Apocalipsis, es una carta de amor, una manifestación del amor de Dios para que usted y yo, en los años que nos toque vivir en esta tierra, podamos seguir los consejos de Dios para cosechar la mayor cantidad de bien que se pueda, para que cuando estemos en el cielo podamos mirar a nuestra vida aquí en la tierra y darle gracias a Dios por toda la bendición que fue el haberle hecho caso a Dios. Y mientras vivamos aquí en la tierra, poder disfrutar de la bendición de lo que es caminar bajo la dirección y las enseñanzas de Dios. Porque, y se lo digo por experiencia propia, de los dolores y los dolores de cabeza y la tristeza y remordimiento que usted se va a librar al seguir la palabra de Dios, usted ni se imagina de cuánta cosa Dios lo va a librar cuando usted sigue la palabra de Dios. Y si usted sigue la palabra de Dios, entonces está reconociendo que Dios es su creador, que el sábado es el día del Señor, que todo lo que la Biblia dice le producirá un resultado positivo porque así Dios lo prometió. Así que con el tema de Apocalipsis, recuerde, Juan 16:33, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. La pregunta entonces es, ¿confiará usted en Dios? ¿Confiará usted en su palabra? ¿Decidirá usted tomar la decisión de seguir los principios que Dios explica en su palabra? ¿Decidirá usted hacer como Dios dice para que usted pueda entonces vivir como Dios dice y ver si verdaderamente se cumple lo que Dios promete? ¿Confiará usted en Dios? Si usted confía en Dios, Jesús dice que usted tendrá paz. Quiera Dios que usted tome esa decisión. Así que oremos porque ya se me acabó el tiempo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día y le damos gracias porque usted no nos ha abandonado a nuestra suerte. No somos un barco a la deriva que no sabemos a dónde vamos a llegar. No estamos a donde nos lleve el viento, sino que usted nos ha dado todas las direcciones y las herramientas para saber hacia dónde vamos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Señor, le damos gracias porque usted nos ha provisto de tantas lecciones, tantos principios y tantas enseñanzas que nos llevan a vivir una vida libre de toda la maldad, el dolor y el sufrimiento y la miseria que aborda la vida de quienes deciden no caminar con usted. Señor, le damos gracias porque usted todavía sigue trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Usted sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros y está actuando de manera activa en iluminar nuestras mentes para que le hagamos caso a usted, que tiene toda la información a su disposición y que sabe y quien sabe cuál es el mejor camino. Quiera Dios, Señor, quiera usted que su Santo Espíritu nos ponga en nuestro corazón la humildad necesaria para decidir hacerle caso a usted, a decidir seguir sus pasos y reconocer que no lo sabemos todo, Señor, que tenemos información limitada, que somos seres humanos falibles, que estamos llenos de pecado. Cambie nuestro corazón, Señor, cambie nuestra mente y moldéela a la mente igual a la mente de Cristo, para que así podamos seguir sus direcciones, seguir sus principios y así podamos cosechar todas esas bendiciones y toda esa vida plena que usted quiere que nosotros tengamos. Le damos gracias porque usted está con nosotros. Permita que este pequeño resumen de Apocalipsis motive a las personas a que por lo menos empiecen
a hacerle caso a lo que usted enseña en su palabra. Gracias por todo, por la vida y por la salud. En el nombre de Jesús. Amén. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame.
Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñanos, cuídenos, protéjanos y diríjanos, Señor. Le rogamos en esta hora, Padre eterno, que los ángeles sean con nosotros y su Santo Espíritu nos dirija. Querido Dios, bendiga a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen y permita que en esta hora el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor, habilítenos y capacítenos para estar en su presencia. Querido Dios, en su mano santa y bendita nos entregamos y lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 62. En San Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy. En el tema anterior vimos como 7 veces aparece la expresión yo soy en el Evangelio según San Juan. 7 veces en una manera específica. Aparece otras tantas veces. Y estamos trabajando con este título, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Estamos hablando de la verdad. Ya hablamos del Padre y la verdad, hablamos de Jesús y la verdad, y ahora, si Dios quiere, hablaremos de el Espíritu Santo y la verdad. Recuerde, veremos todos estos elementos de la verdad, el Padre y la verdad, el Espíritu Santo y la verdad, el Hijo y la verdad, la palabra y la verdad, el libro de la verdad, los ángeles y la verdad, y finalmente la iglesia y la verdad. Y todo lo tomaremos para verlo en el libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Hoy trabajemos entonces con el Espíritu es la verdad, el Espíritu de la verdad. San Juan capítulo 14, versículo 17 dice: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. Hemos dicho que cuando se toca el tema de la verdad, cuando se ve a Jesús como la verdad, esto está bien involucrado con la salvación, con el Evangelio. Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es el Evangelio. Cristo es la salvación. Por tal razón, cuando hablamos del Espíritu de verdad, nos estamos enfocando la misión del Espíritu, que es la misión de Jesús, que a su vez es la misión del Padre Celestial, el plan de salvación. Dar a conocer a Dios como nuestro único y suficiente Salvador. En San Juan capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu de verdad. Hay una relación muy estrecha entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde el principio comenzamos con la palabra Elohim en Génesis 1:1 y al final en la parte, en el epílogo del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 21, aparece Dios, aparece Jesús y aparece el Espíritu Santo. La Biblia comienza con la deidad y termina con la deidad. Ahora estamos trabajando el Espíritu Santo, que ha estado presente
en todos los tiempos de la historia de la iglesia cristiana. Desde la misma creación, Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ruach Elohim estaba presente. Ha estado presente en todo. En el ministerio de Jesús, usted ve cómo Jesús, cuando fue bautizado, fue ungido con el Espíritu Santo. Vino en forma de paloma. Y todo el ministerio de Cristo, el Espíritu estuvo presente. Inclusive en su gestación, cuando fue engendrado, quedó muy claro cuando Gabriel le dice a María, San Lucas capítulo 1, que ese niño sería por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en todo momento y en toda ocasión. Cuando Cristo realizó su ministerio, estuvo lleno del Espíritu Santo. Cuando Cristo se va, deja la iglesia en manos del Espíritu Santo. Los apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que más bien serían los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, encontramos el Espíritu Santo comandando y dirigiendo la iglesia. Y en toda la historia de la iglesia cristiana, hasta el día de hoy, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que nos guía a toda verdad. En San Juan capítulo 16, versículo 8, Cristo dice que cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quien produce la regeneración, quien produce el arrepentimiento, quien produce la conversión, quien produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Por eso Cristo le habló a Nicodemo en San Juan capítulo número 3 y le dice que es como el aire que sopla donde quiere, no sabe ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. El Espíritu de verdad. San Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad. Interesante, me apasiona el estudio del Espíritu Santo. Y los que conocen la página saben que hay cientos de sermones acerca del Espíritu Santo en la página lavozdelconsolador.org. En el capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 1 y el versículo 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice ahora el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese Espíritu de verdad es el Espíritu de vida. Cuando tenemos a Jesús tenemos la vida eterna. Cuando no tenemos a Jesús no tenemos la vida eterna. Y la persona que nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Primero de Juan capítulo 4, versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. El Espíritu Santo nos trae el Espíritu de verdad. Nos guía a toda verdad, nos guía a Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo que nos hace conocer, comprender y entender el Evangelio de Jesucristo. Sin la obra del Espíritu Santo estaríamos completamente acabados. Jesús cuando se fue nos dejó y nos puso en las manos del Espíritu Santo. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hace algunos años hicimos una serie sobre el Espíritu Santo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como todos los pasajes que pueden aparecer en la Biblia, hicimos un estudio. Se llama El Espíritu Santo en toda la Biblia. Vaya a la página lavozdelconsolador.org y copie esa serie. Son 134 sermones que hablan solamente del Espíritu Santo. Y luego hay una cantidad de sermones llamados Transformado por su Espíritu y una cantidad de cosas sobre el Espíritu Santo. Y hay una serie que se llama El Espíritu en la vida familiar. Tiene 14 temas
puede copiarlos también. Hay un libro que se llama El Espíritu en la Vida Familiar. Puede copiarlo también en la página de lavozdelconsolador.org. Puede copiarlo libremente. Muy bien, ahora vamos a entrar en algunos detalles del Espíritu Santo que tienen que ver con el Espíritu de verdad. San Juan capítulo 7, versículo 39. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo entraría personalmente en la iglesia. El Espíritu Santo vendría para estar en la iglesia. El Espíritu Santo vendría a la vida nuestra y estaríamos constituidos como templo para la morada del Espíritu Santo. Hay un pensamiento en el capítulo 3 del libro de Hebreos que nos distingue, nos define en realidad cómo somos y qué es lo que somos. Y el apóstol Pablo entonces nos aclara más detalladamente la importancia de esa definición. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí está definiendo Hebreos que nosotros somos una casa. Ahora, ¿qué tipo de casa somos nosotros? Ponga cuidado en esto. Primera de Corintios capítulo 3 nos dice qué tipo de casa somos. Y es muy importante entender esto para darnos cuenta que somos templo para la morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 y versículo 17. Mira lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quien santifica a la iglesia, al lugar de reunión, es el hermano o la hermana, usted y yo, que venimos a adorar ungidos o ungidas del Espíritu Santo. Nosotros somos templo para la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. En el capítulo 6 de Primera de Corintios capítulo 6, mire lo que dice el versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Por qué no somos nuestros propios dueños? Si es verdad que el Espíritu Santo mora en nosotros, significa que nos compraron. La pregunta es, ¿quién nos compró? Y la otra pregunta, ¿qué pagó para comprarnos? Ahora, si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces somos propiedad de Dios. ¿Con qué nos compró Dios? Dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, ¿con qué nos compró Dios? Nos dice claramente qué fue lo que le costamos a Dios, cuánto le costamos a Dios, qué pagó Dios por nosotros y si es o no es importante entender esto. El apóstol Pedro nos aclara esto para que no tengamos ningún lugar a dudas. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo número 1, versículo número 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, rescatados. Se pagó un rescate para dejarnos libre, para darnos libertad. ¿Quién nos rescató? Dios. ¿Qué pagó para rescatarnos? Mira lo que sigue diciendo. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Fuimos comprados por Dios. Fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús para ser morada del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en usted, entonces usted es propiedad de Dios. Si usted no es propiedad de Dios, el Espíritu Santo no tiene derecho a morar en usted. Cuando Pedro predicó su sermón en el libro de los Hechos, capítulo 2, la gente compungida, tocada por el Espíritu, entendieron el mensaje de la salvación en Cristo Jesús, lo que había hecho Cristo. Y ante la pregunta, Hechos capítulo 2, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Escucha la respuesta de Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted lee San Mateo capítulo número 3, versículo 15 en adelante, descubre el bautismo de Jesús y cómo, después que subió del agua, el Espíritu apareció en forma de paloma y reposó sobre él, y una voz del cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. El Espíritu Santo. Si usted voluntariamente acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, si usted decide prepararse para el santo bautismo, aquí nos está diciendo Pedro: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. No es que el Espíritu no esté trabajando en usted, porque quien le convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Fuimos creados para morada del Espíritu. Nos hicieron para hacer una casa espiritual. Dios nos diseñó para que el Santo Espíritu morase en nosotros. Y eso puede ser una gran realidad, una experiencia práctica y vivencial y una experiencia cotidiana si usted se entrega a Cristo Jesús. La razón de nuestra existencia, Dios nos hizo con el propósito de convertirnos en morada del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a entrar ahora en algunos detalles sumamente interesantes. Así que, número 1, el Espíritu Santo moraría en nosotros y mora en nosotros. Nosotros somos su templo. Él viene para ser morada permanente en nosotros. San Juan capítulo 7, versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Recuerde Pentecostés. Después que Cristo resucita, 40 días pasa con los apóstoles, al día 40 se va al cielo, 10 días después, Pentecostés, 50 días después de la resurrección, se derrama el Espíritu Santo, cuando Cristo es entronizado en el reino celestial. Efesios capítulo 2, versículo 21. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro, pero estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el pastor o lo que diga el predicador, no, es lo que dice la Biblia. Estamos tocando dentro de la serie Cristo el Yo Soy, estamos trabajando con Juan 14, 6, donde Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en ese contexto estamos hablando de la verdad y estamos hablando del Espíritu como la verdad. La verdad y el Espíritu y la verdad. Y la verdad se relaciona muy estrechamente, tiene como eje la misión, el plan de salvación. La salvación de los seres humanos. Estamos diciendo que cuando usted se entrega a Jesús, cuando recibe a Jesús, cuando usted se bautiza, entonces recibe el don del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 21. Como resultado, mire qué cosa linda. Leamos primero lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 21. Efesios capítulo 2, versículo 21 dice la palabra de Dios. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos templo para la morada del Espíritu Santo.
Alabado sea el nombre de Dios. Cuando seguimos investigando acerca de la obra del Espíritu Santo, descubrimos lo que hace en nuestra vida, lo que hace en nosotros y lo que hace con nosotros. Es la obra del Espíritu Santo convertirnos en mensajeros y mensajeras del reino celestial, convertirnos en una nación de predicadores, un reino de sacerdotes, convertirnos en parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ponga cuidado ahora. Mas vosotros sois linaje escogido. Si usted está en Cristo, si pertenece a Cristo, si usted es templo para morada del Espíritu Santo, usted no es cualquier persona. Usted no es una persona común ni corriente. Por eso es muy importante, es de vida o muerte, pasar suficiente tiempo en comunión con Dios para que el Espíritu Santo guíe sus pensamientos, palabras y acciones, para que el Espíritu Santo dirija su vida, para que su vida refleje a Jesús. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si somos morada y templo del Espíritu Santo, no viviremos una vida común ni corriente. El Espíritu producirá en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Interesante este versículo. La experiencia con el Espíritu de Dios cambia, transforma la vida. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, siendo que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, viviremos una vida santa, porque estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Lo interesante de todo esto es la presencia, la obra y el trabajo del Espíritu en nosotros, que nos transforma de gloria en gloria. Segunda de Corintios capítulo 3. Mire qué cosa linda nos dice el apóstol Pablo, la manera hermosa como trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Segunda de Corintios capítulo número 3. Dice el versículo 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amigo, amiga, hermano, hermana, es una experiencia, es una vivencia, es un asunto cotidiano, no es una teoría, no es un concepto, ni siquiera es un dogma, es una experiencia de vida que transforma la vida. Es hermoso ver cómo el Espíritu Santo toma a una persona que estuvo lejos de Dios, una persona que estuvo en cualquier cosa y cualquier situación, y lo viene limpiando, cambiando y transformando, como dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así trabaja el Espíritu Santo, imperceptiblemente, como el viento, dijo Jesús. Pero se ve en sus obras, se ve el cambio y la transformación en la vida de la persona.
El Espíritu va formando a Cristo en nosotros, quien es la esperanza de gloria. Y esa es la belleza del plan de salvación. Recuerde, el plan de salvación consiste en, número 1, justificación, santificación y transformación. Justificación significa perdón de los pecados. Significa liberación de la culpa por el pecado. Significa liberación del castigo por el pecado. La justificación nos habla de que Dios hace en nosotros, con nosotros y por nosotros, en forma instantánea, lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Perdón de los pecados. Dios carga nuestro pecado. Dios paga nuestro pecado. Dios nos libera, nos liberta del castigo por el pecado y de la culpa por el pecado. Número 2. La santificación, liberación del poder del pecado. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Quién nos cambia? El Espíritu Santo. ¿Quién nos produce el arrepentimiento? El Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? El Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. El Espíritu Santo hace en nosotros y por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Mire qué cosa linda dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y mire lo que sigue diciendo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Señor, el Espíritu, Dios, el gobierno divino, la deidad, están unidos en este proyecto de salvación y también en el proyecto de la transformación y de la habilitación del cristiano para el servicio. Recuerde que todo esto se centra en la misión. Versículo 7. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Por qué? A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y sigue diciendo, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién está administrando la iglesia en este mundo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos acompaña? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Paracletos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el otro Consolador? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Maestro? El Espíritu Santo. El Guía, el Espíritu Santo. El Abogado, el Espíritu Santo. El Defensor, el Espíritu Santo. El Director. El todo de la iglesia aquí en este momento es el Espíritu Santo. Él es que está al frente de la iglesia en este momento en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Efesios capítulo 1. Veamos un poco más la belleza del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Efesios capítulo 1, versículo número 13 y 14. Dice el versículo 13, en Él
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice ahora el apóstol Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Sello y garantía. El Espíritu Santo es el sello y el Espíritu Santo es la garantía. Sí. El sábado es el sello de la ley. Ahora el cristiano salvado y redimido es sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el sello con la persona es la garantía de la salvación. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda sigue diciendo en el libro de Hebreo, en el libro de Efesios capítulo 4. Mire lo que dice ahora el versículo número 30, Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados. Es un documento con un sello. No es común ni corriente. Está sellado, está certificado. Nosotros, al recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, al prepararnos y participar del Santo Bautismo, como lo hiciera Jesús, Jesús recibió la unción del Espíritu Santo. Pedro anunció a Hechos 2, 37, 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos lo mismo, entonces recibimos el Espíritu de Dios y es el sello. Ahora cuando nos miran, nos ven sellado con el Espíritu de Dios, que viene para hacer morada en el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Ahora bien, usted me preguntará, ¿y si una persona no está llena del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no mora en esa persona, está vacía? No, amigo. Cristo lo dijo, San Mateo capítulo 12, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, usted tiene que tomar una decisión. O mora el Espíritu de Dios en usted, o se van a colar los otros espíritus malos del demonio. Tiene que tomar una decisión. Esto de que yo hago lo que me da la gana, eso no es verdad. Usted lo único que puede hacer es el uso de su voluntad. La voluntad significa que usted escoge quién morará en usted. O usted escoge que more el Santo Espíritu de Dios en usted, o usted descuida todo y entonces se cuelan los otros. No es necesario que usted determine, vengan a mí aquí el mal espíritu, no. Basta que usted descuide relacionarse con el Espíritu de Dios y con el reino de los cielos. Si usted se desconecta de aquí con Dios, si se desconecta con el cielo, si se desconecta del Espíritu, si se aleja de Jesús, los otros se van a colar inmediatamente. Acuérdense que Jesús lo dijo en San Mateo capítulo 12. Cuando el espíritu malo viene y ve la casa que ha recibido la palabra, la ve limpia, vacía y adornada, dice, entonces va y busca otros 7 espíritus peores que él. 7 no es que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. 7 significa perfección. Va y busca espíritus tan malo, para que no lo vuelvan a sacar de esa casa. Y Cristo lo dice. Y el estado de la casa viene a ser peor que la primera vez. La gente se está jugando con esto. Esto no es un juego. Esto va en serio, compadre. Hay que tomarse las cosas espirituales muy en serio. Y si no, mire a la cruz. Mire a Cristo Jesús clavado en la cruz. Esto no es juego. Esto va en serio. Alabado sea el nombre de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 21 y 22. Efesios 1, 22, 23. Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Efesios 1, versículos 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí le llama el apóstol Pablo a la iglesia el cuerpo de Cristo. Capítulo 2, versículo 21 y versículo 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Imagine por un momento que usted y yo seamos templo para la morada del Espíritu Santo. Que el Santo Espíritu pueda morar en nosotros. Que el Espíritu de Dios viva en nosotros y produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que a través de usted y a través de mí la gente escuche el mensaje de salvación. El Espíritu de verdad que nos guiará a toda la verdad. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora ponga cuidado a esta belleza que tenemos que leer. Es tan hermosa esta relación con Cristo que el apóstol la compara con la relación entre Cristo y la iglesia, como una relación matrimonial entre el esposo y la esposa. Y me gusta esta sección por los detalles que aparecen y la relación hermosa de Jesús con la iglesia. Ponga cuidado. Efesios capítulo 5, versículo 23 y siguientes. Ponga cuidado, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo y la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Recuerde, estamos hablando de Cristo como un refugio seguro. Si usted tiene algún berrinche, algún problema con su esposo o con su esposa, deje eso tranquilo, enfóquese en lo que estoy presentando. Jesús y su iglesia. El Santo Espíritu nos da el testimonio de la verdad. Jesús lo ha dado todo por su iglesia. Dio la vida por su iglesia. Sustenta y cuida y protege su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Me estoy refiriendo a Jesús y a la iglesia, no a sus problemas matrimoniales que podemos tocar en otro momento. Enfoquémonos, por favor, al núcleo, al centro de este asunto. Versículo número 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo está enfatizando a Cristo en relación con la iglesia y establece un paralelismo con el esposo y la esposa, cómo deberían tratarse en el matrimonio. Pero en este momento nuestro empeño es ver a Cristo en función con la iglesia para entender la obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para santificarla, apartarla para un uso sagrado, no un uso común, no un uso vulgar, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el anhelo de Jesús, nuestra santificación. Eso es lo que Él quiere en la vida suya y la vida mía. Transformarnos de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Dice el versículo número 28. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Queridos esposos, la relación con la pareja, la relación con su esposa, dice mucho cómo anda su relación con Jesús. Su relación con su esposa anuncia, presenta, declara cómo anda su relación con Jesús. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, dice Pedro, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, y añade, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Su relación con su esposa se espera que sea una relación como la de Cristo con la iglesia, y por eso se está haciendo aquí el paralelismo.
Usted no quiere tener estorbo en sus oraciones, arregle su relación con su esposa, arregle su relación con su mujer, con su esposa. Sigue diciendo Pablo aquí en Efesios capítulo 5. Ahora vamos a leer el versículo número 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Una relación íntima y estrecha entre Cristo y la iglesia. Una relación íntima y estrecha entre Cristo y usted. Y quien ilumina eso, quien aclara eso, quien explica eso es el Espíritu Santo a su mente. El Espíritu y la verdad. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y añade ahora, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay una serie que grabamos en el año 2005. La serie se llama Paradigma Bíblico del Liderazgo Familiar. Esa serie ha cambiado la vida de tantas familias. Esa serie ha hecho tantas cosas maravillosas. Aquí uno se descuida y el tiempo se va. Bueno. Pero hay una historia de algo que esa serie ha hecho muchas maravillas. Pero una de las historias fue en un determinado país de la tierra, un caballero médico pediatra fue a una estación de radio a dar una charla y a responder preguntas. Y cuando terminó, en la radio le entregaron un estuche con CDs de esa serie, Paradigma Bíblico del Liderazgo Familiar. Y él tomó el estuche, subió a su carro, lo puso por ahí y se fue. En el camino él cuenta como que algo le puso la inquietud de que, ¿qué será lo que eso tiene? Y miró Paradigma Bíblico del Liderazgo Familiar. Sacó un CD y lo puso. Ay, mamá. Llegó a la casa, se llevó el estuche y empezó a oír todos los sermones. 8 sermones, casi 8 horas oyendo sermones. Cuando terminó de oír la serie, entonces levantó el teléfono y llamó a su esposa. Tenían muchos años de casado y se estaban divorciando. Y él la llama y le dice, mira fulana, tú sabes que yo no ando pidiendo favores, pero te voy a pedir algo, por favor. Yo quiero que nos sentemos tú y yo y escuchemos esto que me acaban de regalar. Yo tengo aquí tantas horas oyendo esto. Yo no sabía esta cuestión. Yo te voy a pedir, por favor, que oigamos esto juntos. Y después que oigamos esto, si tú dices que quieres divorciarte, nos divorciamos. Pero dame esta última oportunidad. Por lo menos vamos a oír esto. No hay problema, le dice a la esposa. No hay problema. Se sentaron a oír los sermones. Y alabado sea Dios. Terminaron abrazados y con la firme decisión de echar para atrás el divorcio. Entonces ahora tuvieron que fajarse a pelear con los abogados para echar el divorcio para atrás. Pero no rompieron su matrimonio. Paradigma Bíblico del Liderazgo Familiar. Trate de oír esa serie. Y justamente la serie comienza leyendo estos versículos de Efesios capítulo 5. Necesitamos aterrizar. Queda claro entonces que la iglesia de Cristo, a través de la dirección del Espíritu Santo, se convertirá en una iglesia universal. Mire qué cosa linda dice Hechos capítulo 1. Me gusta cómo Cristo lo anuncia, cómo lo dice y cómo se ha cumplido al pasar de los años. La iglesia está presente en el mundo entero. Cristo dice, Hechos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice el verso 5, mire qué cosa hermosa. Dice Hechos capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y añade, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, por la bendición y dirección del Espíritu Santo, la iglesia llegaría hasta lo último de la tierra. La iglesia se extendería por toda la tierra. Hechos capítulo 2, versículo 9 al 11. Mire qué cosa linda. Dice el verso 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Amigo, amiga, ahora nos toca a nosotros que estamos en el fin del mundo, ya nos alcanzó. Ahora necesitamos, amigo, amiga, hermano, hermana, que usted y yo seamos los instrumentos, los embajadores, las personas enviadas del Espíritu para llevar este mensaje a todo el mundo. Por eso estamos enfatizando 10,000 colaboradores y predicadores de la voz del Consolador para llevar el Evangelio por toda la tierra. ¿Está usted dispuesto a ser parte de ese equipo? El Santo Espíritu está motivando a la gente a predicar el Evangelio. Si usted dice sí a este desafío, levante la mano conmigo. No importa quién usted sea. Si usted dice, sí, Señor, yo quiero ser un instrumento del Espíritu Santo. Quiero ser un enviado del Espíritu Santo o una enviada del Espíritu Santo. Quiero que el Espíritu Santo venga a mi vida, me habilite y me capacite para cumplir esta misión. La mujer samaritana, a pesar de ser pecadora como era, se encontró con Jesús. Inmediatamente se convirtió en una misionera. Y la ciudad de Sicar, en Samaria, trajo a todos los caballeros y se quedó Cristo 2 días en la ciudad por el testimonio de la samaritana. No importa cuál haya sido su vida, amigo. Lo que importa es qué va a pasar de hoy en adelante. Eso es lo que importa. Hoy Cristo puede lavarte, limpiarte, curarte y sanarte con su sangre preciosa. Hoy Cristo puede ungirte con su Espíritu y transformar tu vida. Hoy Cristo puede hacer de ti lo que jamás pensaste que podía ser posible. Dile sí a Jesús. La pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿aceptas el desafío? ¿Te atreves a decirle hoy al Señor, Señor, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí? Isaías capítulo 6. Vamos a aterrizar esto, pero vamos a aterrizar bien. Isaías capítulo número 6. Oiga, qué interesante experiencia la de Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías se asusta y mire cómo comienza la introducción. Versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, ángeles con 6 alas. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Si es verdad que Dios te está llamando y te está llamando, si es verdad que acepta el desafío y lo estás aceptando, el primer paso es reconocer que somos indignos.
reconocer que somos pecadores. ¡Ay de mí!, dice Isaías. Versículo número 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y ahora mire lo que dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía. ¿Después de qué? De que el serafín le tocó con el carbón encendido los labios. Necesitamos acercarnos a Dios y hacerle una confesión sincera, abrirle el corazón a Dios y pedirle perdón por todo lo que necesitemos perdón. Y dice ahora, después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Acepta usted esa experiencia para cumplir ese desafío? Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Querido Padre Celestial, aceptamos el perdón de nuestras faltas y pecados. Aceptamos el desafío de hablar con usted y abrirle nuestro corazón y confesarle todas nuestras faltas y pecados a usted, Señor. Y luego que usted nos perdone, Padre, aceptamos que con ese carbón encendido queme nuestros labios, Señor, sinónimo de purificación y perdón. Y entonces le respondemos, Padre querido: heme aquí, envíame a mí. Que cada amigo, amiga, cada hermano, hermana, sea un instrumento del cielo para la salvación de muchos. Dios, únanos en el amor de Jesús. Únjanos con el Espíritu Santo. Habilítenos con el Santo Espíritu y desarrolle en nosotros los dones espirituales necesarios para el cumplimiento de la misión. Hoy nos rendimos a usted. Hoy aceptamos su voluntad, cualquiera que sea. Hoy queremos ser embajadores y embajadoras del cielo y lo decimos y lo pedimos diciendo: gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.